Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Franco y hoy vengo a hablarles sobre técnicas de distribución de oficinas y requerimientos de espacios. Esta es una temática abarcada en diseño de sistemas de producción. En este caso, vamos a hablar y exponer en el video sobre algunas de las preguntas que se responden al final del capítulo 12, cuáles son sus importancias, sobre el libro de diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales. En las 12 preguntas se van a tener en cuenta los puntos de vista de 3 autores muy importantes en lo que es diseños de sistemas de producción. En este caso tenemos a Meyers, Tompkins y Sully. El ideal es responder las preguntas especificando o colocando los diferentes puntos de vista de estos 3 autores a manera de que podamos comparar qué es lo que se está preguntando y qué es la respuesta que ellos ven o qué es lo que piensan respecto a lo que se pide, porque cada uno tiene un punto de vista diferente, pero digamos que igualmente hay unos puntos que se unen y son los que debemos tener en cuenta porque es lo que hace que actualmente esas distribuciones de oficinas o que la normativa se presente de esta manera. Entonces, las preguntas que tenemos son: número 1. ¿Cuáles son las metas de distribución de oficina? 2. ¿Cuáles son los 4 tipos de espacios de oficina? 3. ¿Cuáles son las ventajas del concepto de distribución de oficinas? 4. ¿Cuáles son las desventajas del concepto de distribución de oficinas abiertas? 5. Enliste 19 requerimientos y consideraciones especiales de las oficinas. 6. ¿Cuáles son las técnicas de distribución de oficinas? 7. ¿Cómo ayuda el reorganizamiento en las distribuciones de oficinas? 8. ¿Cuánto espacio se requiere en las oficinas? Y estimación gruesa. 9. ¿Cuáles son los símbolos estándares del diagrama de procedimientos? 10. ¿Qué es un diagrama de fuerzas de comunicaciones? 11. ¿Cuáles símbolos se emplean en el diagrama de fuerzas de comunicaciones? 12. ¿Cuál es el fuerte? Es la fuente básica de la información para crear gráfica de relación de las actividades. Estas 12 preguntas se responden de acuerdo a la visión y puntos de vista de los 3 autores mencionados anteriormente. En el documento que se presenta ya están resueltas las preguntas, pero se hace una complementación adicional de temas que se encontraron en otras fuentes o que tal vez no se pusieron anteriormente y también eran parte de la respuesta a una de esas preguntas. En este caso, igual se siguen entendiendo los libros bases de los 3 autores como referencias. Y además se encuentran y se buscan otras referencias nuevas para complementar este documento y tener más conocimiento sobre este tema y poder comparar bien cuáles son los puntos de vista de cada uno de los autores. La distribución de oficinas es algo muy importante y que está estrechamente relacionado con la productividad y la eficiencia del trabajo que se desempeña en ella. Es importante hacer la división entre los sistemas de producción como tal, donde se encuentra la planta y se realizan los sistemas de manufactura, a las oficinas. Desde allí se hacen los sistemas administrativos y puede que la planta productiva dependa de los comandos que se realicen desde las oficinas. Por eso es tan importante tener en cuenta también la distribución del layout de oficinas. Además, es un factor decisivo en el estado del clima laboral, el cual ya hemos dicho influye en la satisfacción de los colaboradores, en los niveles de rotación laboral, en la competitividad y pues la productividad global en la compañía. Es importante que al diseñar estos espacios de trabajo equilibrados deben tener en cuenta tanto los costos como la funcionalidad que cumplen. ¿Qué es lo que se quiere tener en cuenta? ¿Cuántos trabajadores van a haber en las oficinas? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quiénes no? ¿Cuántos equipos se necesitan de cómputo, de impresoras, etcétera? ¿Cómo se van a establecer las mesas de trabajo o escritorios? Todo esto tiene que ver en el momento de hacer los diseños de oficinas. Además, hay que tener en cuenta cómo se van a ubicar los escritorios y cómo van a encontrarse los trabajadores, si van a estar de frente a frente o si van a estar de espaldas, para que al momento de mover las sillas y de haber un flujo de personal
deba tenerse en cuenta que no se vayan a ver afectados los trabajadores. En este caso, hay que tener unas distancias normativas para evitar este tipo de daños. Al mismo tiempo, es fundamental lograr que estos espacios sean cómodos y ofrezcan las mejores condiciones a los trabajadores. Así se obtendrá un lugar de trabajo que atraiga y retenga lo mejor del talento humano de estas personas. ¿Por qué es esencial esto? Primero, por motivos ergonómicos. Si los trabajadores no se encuentran bien o no se sienten bien al momento de trabajar, no van a rendir de la misma manera. Además, que esto permite que trabajen eficazmente y se van a obtener mejores resultados en las oficinas. Igual, todo tiene que ver en el momento de hacer las oficinas, los diseños de oficinas. Pues no se puede poner a un trabajador cerca o enfrente de un pasillo de alto flujo de personal o alto flujo de procesos de materia prima, laborales, etcétera, porque al haber tanta cantidad de ruido o tanto flujo de personal puede distraer al mismo trabajador y generar confusión en datos, o pueden comprender otro tipo de problemas que puede ver afectado como tal a la empresa más adelante, o incluso al mismo trabajador. Es importante tener en cuenta que si las plantas de producción tienen ahí mismo cerca las oficinas de la empresa como tal, se debe tener en cuenta todo. En este caso hablamos de los sonidos que se presenten, iluminación, espacios, en qué piso se van a encontrar las oficinas y todo. Pues puede haber contaminación auditiva que afecta a los empleados y esto a futuro puede afectar a la empresa por demandas de los mismos empleados incluso. Hay que cuidar siempre a los trabajadores y empleados como ingenieros industriales. En este caso, cuando se realizan todos estos tipos de analogías y diseños para la ubicación de oficinas o para la distribución de la oficina como tal, hay que tener en cuenta dónde va a estar localizada, porque si está localizada en el punto de fábrica o en la planta de producción, puede haber diferentes motivos para realizar un cambio en las oficinas o hacer las locaciones en otros lugares aparte. Todo esto se hace en torno a la eficiencia y la productividad. Además, hay que cuidar a los empleados para que se observen bien los resultados que se quieran tener. Es importante que cuando se hagan estos diseños se busque la adaptabilidad y flexibilidad, pues esto aplica a que cuando se vayan a hacer cambios o se obtengan nuevos escritorios, nuevos equipos, se pueda cambiar todo o hacer el rediseño de manera fácil y eficaz para la empresa. Esto con el fin de minimizar tiempos en el momento de la organización de las oficinas. Cambios imprevistos siempre van a existir, por esto también es importante la adaptabilidad y la flexibilidad para realizar las organizaciones de manera rápida. Finalmente, se obtiene que los espacios abiertos permiten que haya mayor cantidad de trabajadores en la organización y se reducen los costos y optimización de instalaciones disponibles. Esto es una de las grandes ventajas de las oficinas abiertas. Y además se observa que hay colaboración mutua y aprendizaje entre los colaboradores. Además se incrementa la satisfacción profesional que se puede obtener a partir de ello. No obstante, las oficinas abiertas también tienen ciertos problemas y es por esto que hay que tener en cuenta lo que les mencionaba de los sonidos, la iluminación, etc. ¿Por qué? Porque las oficinas con espacios abiertos exponen a las personas a permanecer ante ruidos y sonidos que pueden distraerlos y aumentar sus niveles de estrés, afectar concentración y se hacen vulnerables a enfermedades, que es lo que no se quiere en ninguna de las empresas. Hay que cuidar siempre a los trabajadores. Además, los trabajadores que sí se pueden concentrar fácilmente en las instalaciones de la organización son más capaces de contribuir al trabajo colaborativo y son capaces de aprender más. Además,
de sus habilidades para socializar en el ambiente de trabajo van a ser mayores. Analizando todos estos tipos de preguntas y respuestas que se dieron, podemos ver que la decisión de adaptar una u otra opción de distribución y diseño de los espacios en las organizaciones depende netamente de los servicios que ofrezca la empresa y de las funciones de los trabajadores, ya sea en las oficinas o en los demás puntos de la fábrica como tal o de la planta. Además, en algunas ocasiones se pueden pensar que lo mejor es adaptar espacios abiertos, cuando en realidad convenientemente es implementar espacios cerrados o viceversa. Además, todo depende de realizar un análisis exhausto para obtener un diagnóstico más acertado acerca de las necesidades tanto de la organización como los colaboradores o trabajadores. Por esto, hay que tener en cuenta a la opción y a las respuestas que nos dan estos tres autores para hacer un análisis de nuestra empresa y verificar qué es lo que se quiere y qué es lo mejor para nuestros empleados y para estas oficinas como tal, qué va a causar mejores ventajas en mi empresa y cómo es la mejor distribución de oficina que voy a tener, qué se necesita en las oficinas. También hay que tener en cuenta que deben haber baños, lugares para comer, puertas, todo con el fin de que las oficinas sean amigables con los trabajadores y se pueda ejercer un mejor ambiente laboral. Las oficinas son un punto de apoyo para la planta y el objetivo principal del desarrollo de complejos de oficinas es proporcionar ambientes de trabajo y estilo de vida completamente integrados, que tengan todo unido y satisfagan tanto las necesidades de la empresa como la de los trabajadores y colaboradores, porque no solo se encuentra que a veces en las oficinas no van a estar solo algunos trabajadores administrativos o los que permanecen siempre en la oficina, sino puede haber casos en los que entren personas desconocidas o proveedores incluso para hacer negociaciones, etc. Entonces hay que tener en cuenta todo el punto de vista de uso de oficinas para realizar la distribución. Por esto, también las oficinas, al igual de la distribución, tiene dos metas así importantes, que es buscar reducir tanto los costos de manejo y los transportes de materiales. Y es necesario realizar la propuesta de diseño en un futuro para contemplar realizar posibles cambios, como decía, adaptabilidad y flexibilidad para reacomodos con facilidad. Para finalizar, espero que hayan comprendido cuáles son los puntos generales de la distribución de oficinas y espacios en general y tengan en cuenta los puntos de vista de los diferentes autores mencionados, además de las especificaciones y objetivos de tener en cuenta estos puntos de vista. Gracias por su atención.